Uno de los temas recurrentes también en esta semana, además de toda la movida política, además de todo lo que ha ocurrido en Venezuela, que hacía referencia a ello ahora precisamente Cayetana Álvarez de Toledo, uno de los temas importantes es la vuelta al cole. Un tema que se repite una y otra vez todos los años, pero que cada año tiene sus particularidades. Por ejemplo, este año el alza de los precios del material escolar, que llega incluso hasta el 15%. Así que hemos convocado a la OCU y en representación de la OCU tenemos conexión con José Carlos Cutiño. José Carlos, ¿qué tal? Bienvenido. Hola, José Carlos, bienvenido a Es Diario. Sí, buenas tardes. ¿Qué Hola. tal? Buenas tardes, José Carlos. Estábamos hablando de la vuelta al cole y concretamente del alza de los precios. Un alza importante que llega incluso al 15% en algunos materiales. ¿Cómo están afrontando esto los españoles? Pues con dificultad, realmente llevamos ya 3 años hablando de que la vuelta al cole es la más cara de la historia. Bueno, pues este año es la más cara de la historia hasta ahora. Los precios han incrementado de promedio, según nuestras encuestas, en torno al 13% del conjunto del gasto. Es cierto que la horquilla es muy amplia, ¿no? Porque hay que tener en cuenta tanto el nivel de estudio como el tipo de centro, si es público, concertado o privado. Pero lo que no es menos cierto es que muchos de los elementos que confluyen en este gasto escolar, pues evidentemente han experimentado alzas importantes. El impacto más inmediato, el de la cuesta de septiembre, por llamarlo de alguna manera, pues puede rebasar de largo los 500 euros por niño de promedio, y esto evidentemente incide de forma directa en los bolsillos de la familia. Claro, José Carlos, esto, como bien estás apuntando, es una cuesta difícil de asumir por algunas familias españolas. Pongámonos por caso una pareja que tiene varios hijos en edad escolar y que tienen un promedio de gasto por hijo de 500 euros. Esto al final se convierte en una montaña empinada, vamos. Complicado, muy, muy complicado. Estamos hablando de que este es el gasto inmediato, es decir, normalmente estamos hablando de matrículas, de compra de material, de compra de libros en aquellas comunidades donde no hay el cheque libro gratuito o en enseñanza privada. Estamos hablando de hacer acopio, a veces un poco innecesario, pues por ejemplo, de ropa, uniformes y demás, y esto supone un esfuerzo importante. Nosotros siempre abogamos por tratar de secuenciar de alguna manera todo ese gasto, que ya decimos de promedio va a estar por encima de los 2.500 euros, tratar de secuenciarlo de la mejor manera posible a lo largo de todo el curso. Ni todo el material va a ser de uso inmediato, ni toda la ropa va a servir para ahora. Es más, los niños tienen la manía de crecer, con lo cual incluso cuando hacemos una inversión aprovechando determinadas ofertas del 3x2 en zapatos escolares, en alguna cuestión de este tipo, pues podemos terminar encontrándonos con que ya no les queda bien, y por lo tanto lo más inteligente es ver qué es lo inmediato, qué es lo que realmente hay que comprar y secuenciar el resto. Y sobre todo partir además de un inventario de lo que ya tenemos, de lo que podemos reaprovechar, de lo que podemos obtener a través de canales alternativos tipo plataformas, AMPA, mercados de segunda mano, familiares, etcétera, para ajustar el presupuesto a lo estrictamente necesario. José Carlos, uno de los materiales que sí que tienen un uso inmediato y que los niños tienen que tener desde el principio, pueden tener un pequeño margen, pero lo tienen que tener pronto, es el tema de los libros de texto. ¿Ha habido también un alza importante en los libros de texto? Sí, sí, ha habido un alza, sobre todo por el incremento del precio del papel en estos últimos años, ¿no? Es de los elementos que más se ha notado. Ahora mismo el precio medio del gasto en libros de texto en aquellas comunidades que no lo cubren, o aquellas enseñanzas que no lo tienen cubierto a través de cheques libros, está en torno a los 212 euros, pero podemos hablar, iría desde los 147 euros aproximadamente en la educación infantil hasta los 253 euros de los libros de bachillerato, que son los más caros. Realmente es un impacto importante, y en ese sentido, bien contar con esos programas de ayuda o bien recurrir al reciclado, ¿no?, al préstamo y tal de los libros, es un recurso importante. Y en el caso de los libros de lectura obligatoria, pues oye, las bibliotecas públicas, que son un recurso que además todos los chavales deberían de conocer.
Hay muchas reclamaciones en relación con los libros de texto. ¿Qué es lo que más reclaman los padres? ¿A qué temas se dirigen más cuando van a la OCU o hacia dónde apuntan en esta época, generalmente? En esta época hay distintos tipos de... Hay una casuística muy limitada, pues por ejemplo, a determinados condicionantes que pueden establecer ciertos centros escolares, concertados o privados, obligando a la adquisición de material, incluso equipamiento de una determinada marca, de unos determinados fabricantes, de unas determinadas tiendas, ¿no? Es una de las cuestiones que a veces se nos plantea. Luego todo lo que es garantía sobre determinados equipamientos, evidentemente ya el equipamiento digital, ordenadores, PC, tablets, etcétera, se han convertido en elementos fundamentales y ahí, bueno, pues todo lo relacionado con la garantía de este tipo de productos puede dar lugar a reclamaciones. Y bueno, también algunas cuestiones conflictivas relacionadas con la posibilidad de cambiar determinados productos que están en perfecto estado y que no son siempre descambiables, porque eso depende, cuando un producto está en perfectas condiciones, depende de la oferta comercial del establecimiento y no rige eso de si no queda satisfecho, si no le gusta le devolvemos el dinero, sino que hay que estar a lo que el establecimiento ponga de manifiesto a la hora de efectuar la compra. José Carlos, antes de terminar, también queríamos preguntar en Es Diario por una nota que han sacado hoy, una denuncia que han sacado hoy, que nos tiene absolutamente escandalizados, sobre los menús escolares. 1 de cada 2 menús escolares es desequilibrado, no es adecuado con lo importante que es la alimentación en esas edades infantiles y adolescentes, ¿no? Sí, porque estamos en un país con un 40% de niños y niñas con sobrepeso. Esto, evidentemente, tiene mucho que ver con el tipo de alimentación que les damos, con la falta de ejercicio, por supuesto, también, pero desde luego la alimentación escolar tiene que ser ejemplar en ese sentido. Nosotros abogamos por sacar de una vez el Real Decreto de Alimentación Escolar, que hay un texto consensuado desde 2010 por la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y el Ministerio de Educación y las consejerías autonómicas, con algunas modificaciones puntuales, pero que es muy necesario. También, evidentemente, entendemos que es mucho más práctica. Fundamentalmente lo que hemos detectado es un exceso de hidratos de carbono frente a de arroz, de pasta, pues sobre las legumbres, los huevos y la fruta, falta de productos frescos, exceso de postres azucarados. Es decir, al final se trata de establecer los canales que garanticen una alimentación más saludable. Y sí abogamos porque además las cocinas estén en los centros escolares, porque comprobamos que lo que se llama la línea caliente, es decir, el servicio de los platos en caliente por parte de catering, es el canal en el que precisamente se producen más estos desequilibrios por encima de la mitad de los menús analizados. Claro, pero es un poco contradictorio, José Carlos, y ya le dejo, que se esté bombardeando continuamente a la población con campañas sobre la necesidad de una buena alimentación, en contra del sobrepeso, etcétera, y que luego, en lo más fundamental, que es un colegio, los menús no tengan un equilibrio, no sean nutricionales, no sean los adecuados. ¿Se invierte suficiente dinero en la alimentación escolar? Bueno, evidentemente la mejor alimentación suele ser una alimentación más cara, pero también es que, digamos que se recurre en exceso a lo cómodo, es decir, hablamos de arroz y pasta, de precocinado y, por ejemplo, se abandonan por los huevos, el pescado azul, los frescos, evidentemente. Esto es más caro, pero también hay que hacer una mayor inversión, porque al final esta inversión redunda en salud. Unos niños mejor alimentados, unos niños sin sobrepeso, son unos niños que a la larga pues van a causar menos gastos al propio sistema sanitario público, con lo cual estamos invirtiendo precisamente en la hacienda pública. Ha habido también, imagino, una influencia del alza de los alimentos, ¿no?, en todo esto que tiene que ver con la alimentación de los colegios. Desde luego es inevitable, ¿eh? Llevamos 3 años con un incremento en esos 3 años del 38% del precio de los alimentos. Esto se tiene que reflejar. Parecía que este verano podíamos iniciar una cierta curva descendente, pero nuestros últimos controles de precios sobre alimentos esenciales parece que hablan más bien de una estabilización, con algunos productos que siguen marcando registros de récord. Y ahí está el aceite de oliva, que a pesar de las medidas adoptadas en los últimos tiempos, pues sigue presentando, por ejemplo, en el mes de agosto, una subida, el aceite de oliva virgen extra por encima del 6% y el aceite de girasol por encima del 10%. Todo esto al final, sin duda,
influye en el coste de estos servicios, influye en el coste de los comedores escolares, sin duda, y son cuestiones a tener muy en cuenta. Ahí las tarjetas monedero, las ayudas a los sectores más vulnerables se antojan absolutamente imprescindibles. Pues muy bien, José Carlos Coutinho, muchas gracias por haber atendido esta llamada en nombre de la OCU y habernos informado y alertado sobre lo que hay que tener en cuenta en estos días de vuelta al cole, en esta cuesta de septiembre. Gracias, José Carlos. Gracias a vosotros, un placer, hasta otra.